Vamos a leer las escrituras en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Vamos a leer todos este texto. Estamos saludando a todas las personas y a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo en este instante. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Lucas 17, 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, el regalo, la bendición que tú nos das de estar reunidos en este instante en tu casa, Señor, y también la oportunidad a través de las redes, Señor, llegar al corazón de tantas personas que te necesitan y que te anhelan. Gracias por tu dulce presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y te alabamos porque eres bueno, porque eres el Señor de nuestra vida, porque eres el Rey de gloria, el Dios de victoria, el Padre de poder, el Dios de bondad. A ti sea el honor y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. El tema que quiero compartir en esta mañana se titula De regreso a la gratitud. ¿Cómo se titula? De regreso a la gratitud. Y sin lugar a dudas, todos nosotros durante este año, de una o de otra forma, nos hemos quejado. De una o de otra forma hemos dicho: Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo esto? ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué momentos tan difíciles los que estamos viviendo? Señor, qué crisis, qué escasez, qué necesidades. Y yo creo que todos hemos caído en este flagelo, ¿sí o no? Sin lugar a dudas. Pero el Señor hoy quiere hablarnos de la necesidad de regresar a la gratitud. Alguien me envió lo que les voy a leer a continuación y bendijo mi vida en gran manera. Me llevó a tener un acto de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios por muchas preguntas y por muchas quejas que indudablemente hemos o había hecho durante el año. Y todos, creo que la conclusión es: ha sido un año muy difícil, ¿sí o no? Ha sido un año muy difícil. Pero cuando yo leo esto, tuve que cambiar mi forma de pensar y mi forma de hablar. Y déjeme decirle
que este ha sido un gran año. Diga conmigo, un gran año. ¿Qué ha sido este? Un gran año. ¿Sabe por qué? Porque ha sido el año de la muerte y estamos vivos. Porque ha sido el año de la enfermedad y estamos sanos. Porque ha sido el año de la escasez y hemos sido bendecidos con pan en la mesa. Ha sido el año de la caída y estamos de pie. Ha sido el año del temor y aquí estamos confiados. Ha sido el año del desastre, de los desastres, y aquí estamos seguros. Este ha sido un gran año porque tenemos un gran Dios. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido. Y no ha sido por nuestras fuerzas, sino solamente por la gracia de Dios. Gracias a Dios, porque en este gran año seguimos aquí de pie, con salud y con la fe en que saldremos siempre adelante. Entonces diga conmigo, este ha sido un gran año. Usted puede aplaudir y darle gracias al Señor. Vamos, usted puede hacerlo con gozo y con alegría. Este ha sido un gran año. Y por eso el tema que queremos compartir en esta mañana es de regreso a la gratitud. El texto que acabamos de leer, dice la Biblia que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando Jesús estaba cruzando la frontera, le vieron de lejos, se le presentaron en el camino 10 hombres que eran leprosos. Déjeme explicarle el contexto en la época del Antiguo Testamento y de Cristo, qué significaba la lepra. La lepra era considerada una enfermedad que estaba muy tipificada con el pecado. Los estudiosos dicen que la lepra es comparada con el pecado, porque la lepra va tomando poco a poco el cuerpo del ser humano y lo va destruyendo. Así es el pecado cuando entra al corazón de un hombre. Por eso el salmista dijo: líbrame de las pequeñas zorrillas que sin darme cuenta van terminando con el viñedo. La lepra es como el pecado. Poco a poco va incubándose en el espíritu, en el alma de las personas, hasta irlas destruyendo. Es un proceso. Es como el que entra a la droga. Es un proceso. Primero comienza metiéndose en su boca un cigarro, le queda gustando, luego va y se mete un poco de marihuana y le queda gustando, luego va y se mete un poco de perico, y así sucesivamente va progresando hasta caer en la droga y volverse adicto a la droga. Así es el pecado. El pecado comienza con un pequeño descuido. El pecado comienza con una pequeña falla, con un pequeño error, y si no se corrige a tiempo va avanzando y va avanzando hasta pervertir y destruir el alma. Por eso algunos estudiosos dicen que la lepra es similar al pecado y el pecado es similar a la lepra. Los leprosos eran personas que cuando les encontraban la llaga en el cuerpo, la mancha en el cuerpo, los sacerdotes cumplían algunas funciones en el Antiguo Testamento. Número uno, ellos
eran los que daban la ley de Dios al pueblo. Número 2, en algunos casos hacían el papel de médico, ungían a la gente con aceite. Y número 3, otra de las funciones era que cuando ellos descubrían que alguien del pueblo tenía lepra y lo encontraba infectado, su función era aislarlo del pueblo. Lo separaban de la sociedad, los sacaban fuera de la ciudad, no les permitían tener contacto con nadie. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Levíticos número 11, 43 al 46. Ahí está claro cuál era la función, qué era lo que tenía que hacer el sacerdote cuando de la persona más cercana a él. Ahora bien, si el leproso pasaba esos límites, legalmente podría ser apedreado y podría morir, porque el leproso era una persona infectada, era aislada de su familia, era aislada de su entorno, era aislado de sus propiedades, era aislado de todo, de sus amigos. Si era casado, era aislado de su cónyuge, porque representaba un peligro para la sociedad, porque podría infectar a la sociedad. Se le colocaba un bozal en su boca y en su nariz, y tenía que irse a lo más lejos que se pudiera, aislarse y gritar en medio de la sociedad: leproso soy. Una persona con lepra era una persona abandonada, escuche, amada en su entorno. Tener lepra era perderlo todo, era sinónimo de muerte en vida. Tener lepra era comparado o era similar a la desgracia, a la ruina, a la derrota, al menosprecio, a la burla. Esa era la condición de estos 10 leprosos. Como el tiempo es tan corto, tenemos que avanzar. Jesús va de camino. Se le presentan estos 10 leprosos con toda esta condición, con todo este proceso que les he indicado en esta mañana. Y vamos a entrar a desarrollar nuestro tema en esta mañana. Vamos a entrar a estudiar nuestro tema. Cuando miramos el versículo 12 y 13, escuche lo que dice la Biblia. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, escuche, se pararon de lejos y alzaron su voz. Se pararon de lejos y alzaron su voz. Ya sabemos por qué se pararon de lejos. Y ya sabemos por qué alzaron su voz, porque estaban a una distancia siempre lejos. Póngase más o menos como de aquí, casi a la esquina. Cuando ellos ven que Jesús va pasando, se paran de lejos y escuche, y le gritan y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y aquí voy con el primer punto. El pedir es de muchos. El dar gracias es un acto de pocos. Escuche lo que dije. El pedir es de muchos. El dar gracias es un acto de pocos. Cuando ellos vieron a Jesús, vieron en él la alternativa, vieron en él la oportunidad de ser sanos,
Vieron en él la oportunidad de volver a integrarse a la sociedad. Pero Jesús les da una respuesta para mí inesperada por ellos, por la condición que ellos estaban viviendo. Y note lo que dice el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron limpiados. Aleluya. Présteme atención. Ellos están viendo en Jesús la oportunidad de ser sanos. De lejos, porque ellos conocían su condición, de lejos se paran y le gritan a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos de pronto esperaban que Jesús hiciera con ellos lo que Jesús hizo con el leproso de Mateo, creo que es capítulo 8. Dice que fue y lo tocó y lo sanó. Ahora Jesús les está dando una respuesta inesperada: ve y muéstrese a los sacerdotes. Ellos sabían cuál era la función de los sacerdotes con los leprosos. Ellos sabían que iba a ser el sacerdote. La orden que Jesús les estaba dando era algo absurdo, ilógico para el contexto de lo que estamos viendo. Ellos sabían que al presentarse en el sacerdote los iba a aislar aún más, porque esa era la función de ellos. Y Jesús les está diciendo: ve y preséntate al sacerdote. Aleluya. Pero ellos no cuestionaron la orden de Jesús. Ellos no le sacaron lógica a la orden de Jesús. Ellos no se pusieron a pensar: pero ¿cómo a Jesús se le ocurre tal cosa? ¿Acaso el Señor no tiene cuidado de nosotros? ¿Será que es que no le importamos al Señor? Y recuerde que entre los 10 leprosos, 9 eran judíos, solo uno era extranjero, que era samaritano. Y ellos no se preguntaron: pero ¿qué le pasa al maestro? Ellos no cuestionaron la orden. Diga conmigo: en un acto de fe, ellos obedecieron. Wow. Y cuando ellos determinan obedecer, ¿están escuchando? Cuando ellos determinan obedecer, inmediatamente dice la Biblia que cuando van por el camino, ¿son qué? Sanos. Jesús no les prometió que fueran que Él los iba a sanar. Jesús simplemente les da una orden. ¿Cuál es el problema de nosotros? La razón por la cual muchos de nosotros no recibimos, no avanzamos, no crecemos. ¿Sabe cuál es la razón? Porque todo lo cuestionamos. ¿Y por qué? Y no me parece, y no estoy de acuerdo, y yo no entiendo. Eso no tiene lógica. Dígale al que tiene a su lado: los designios de Dios y los propósitos de Dios no tienen lógica. Los propósitos de Dios demandan obediencia. Obediencia. Ellos se fueron. En un acto de fe obedecieron lo que Jesús les estaba ordenando. Y como decidieron obedecer lo que Jesús les estaba ordenando, en el camino ellos recibieron el milagro. Aleluya.
Ellos ven que ya no tienen la lepra en su cuerpo. Más adelante, otro día voy a hablar de las similitudes que hay entre la lepra y el pecado. Ahora no tengo tiempo, porque quiero enfocarme en enseñarles la importancia, la necesidad que hay de ser agradecidos. Escuche, el pedir, el que nos atiendan, el que nos den, el que nos cuiden, el que nos protejan, el que me auxilien, el que me tengan en cuenta, es un asunto muy fácil para la sociedad, pero el dar gracias es un acto de pocos. Jesús lo sana, pero miren lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dice la Biblia? Volvió glorificando a Dios. Escuche esto. A gran voz. Me llama la atención porque con la misma gran voz que le grita al maestro: ten misericordia de mí, con esa misma gran voz viene y da gracias al Señor. Ahora, recuerde que él ya estaba sano y él podía acercarse al maestro, pero él decidió que con el mismo tono de voz que había pedido, con ese mismo tono de voz quería agradecer. Jesús entonces hace una pregunta y dice: ¿no son 10 los que yo he sanado? ¿Dónde están los otros? Y es bien interesante que el que vino a dar gracias no era judío, era un extranjero, era samaritano. Recordemos que entre judíos y samaritanos había una gran rivalidad, no se querían, no se podían tratar. Ahora este hombre viene y dice la Biblia que volviendo glorificaba a Dios en gran voz. Número 1, se postró rostro en tierra, aleluya, dándole gracias. Dándole ¿qué? Gracias. Por eso mi tema es de regreso a la gratitud. Y entonces quiero enseñar el tercer principio. Cuán acostumbrados estamos a que nos den, a que nos ayuden, pero cuán difícil es agradecer. Amados hermanos, estamos terminando un año, un gran año. Un gran año, diga conmigo, un gran año. Estamos terminando un gran año. Y le repito, ¿por qué estamos terminando un gran año? Porque ha sido el año de la muerte y usted y yo estamos vivos, aleluya. Porque ha sido el año de la enfermedad y usted y yo estamos sanos. Y tenemos que aprender a darle gracias al Señor. Ha sido el año de la escasez y Dios siempre ha puesto pan en nuestra mesa. Hay que darle gracias al Señor. Ha sido el año de la caída y aquí estamos de pie. Ha sido el año del temor. El mundo entero ha sido arrollado por el temor. Y usted y yo estamos confiados en Él. Ha sido el año de los desastres a nivel del mundo. Y usted y yo estamos protegidos y seguros en Cristo. Por eso alabe al Señor y dele gracias en esta mañana, porque este ha sido un gran año. A ver, aplaude al Señor y dile gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuánto nos cuesta ser agradecidos?
Hace 15 días, hoy ya hace 15 días, bueno, ayer sábado, salí a hacer un viaje y cuando salí de aquí el sábado de Montería para ir a Leticia, Amazonas, el vuelo tuvo dificultad en la pista de Moroy. Cuando llegué a Bogotá, ya se había ido el vuelo. Entonces la aerolínea me da hotel, todo durante 3 días. Llegué a mi lugar el día martes, comencé a hacer todo mi trabajo. Debía de regresar este martes y estoy en el aeropuerto. Anuncian que el vuelo que nos va a traer de regreso ya está a punto de aterrizar. Aterriza el vuelo. Pero vimos algo, que cuando la gente salió del avión, salieron rápido y como asustados, y nos llamó la atención. A los pocos minutos se nos anuncia que el vuelo que nos va a traer de regreso acababa de presentar una falla técnica. Y la verdad es que me incomodé y volví a recordar los 3 días que había estado por allá guardado en un hotel esperando que me solucionaran mi asunto, y empecé a incomodarme. Y al rato anuncian, aún el vuelo no ha sido reparado, por favor, dentro de hora y media. Ya eran las 4 de la tarde, a las 5:30 nos dicen, aún el vuelo no ha sido reparado. Y más enojo y más molestia tenía, mi impaciencia. ¿Cómo somos los seres humanos? Mi impaciencia me tenía mal. Ya iban a ser las 7 de la noche cuando se nos da el último reporte y dice: el vuelo no ha sido cancelado, por tal motivo no ha sido reparado, por tal motivo será cancelado. Y yo me molesté. Fui a la taquilla y me dicen: señor, el vuelo ya es programado para mañana a las 11:30 de la mañana. Aquí está su tiquete, aquí está para su hotel, pero de Bogotá a Montería solamente tenemos vuelo el día viernes. Ustedes pueden imaginar cuál fue mi molestia y mi enojo. Y con mucho respeto les dije: no sean tan irresponsables. En un viaje tan corto he tenido los problemas más grandes con ustedes. Por favor, les pido encarecidamente y les exijo que me lleven de regreso a mi ciudad el día de mañana. Miren en qué aerolínea, qué hacen, pero no me quedo un día más. Cerca de las 8 de la noche me solucionaron y me fui al hotel un poco molesto, cansado. Pero al día siguiente llegué muy temprano al aeropuerto, casi 3 horas antes, y vi el avión que estaba allá como con 6 o 7 personas en la pista, allá a un lado, con una cantidad de asuntos en el piso. Y le pregunté al director de la aeronáutica ahí en esa ciudad, le dije: y cuente qué pasó con ese avión. Y dijo: Dios es un Dios muy bueno. Y le dije: ¿qué pasó? Y dijo: cuando el avión aterriza, inmediatamente presenta la falla. Si la presenta minutos antes o segundo antes en el aire, otra sería la historia de los que llegaron. O si el avión la presenta segundos después de que despegue, otra sería la historia. Dios nos libró ayer de una catástrofe. Y cuando yo escuché a ese hombre, sentí tanta vergüenza con Dios. Tuve que arrepentirme y decirle: Señor, perdóname mi impaciencia, mis enojos. Tú trabajando a nuestro favor y nosotros complicándonos la vida y desagradeciendo. Pero ¿sabe por qué? Porque es que a nosotros todos les metemos la lógica. Dios no es un Dios de lógica, Dios es un Dios de acciones. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Y tuve que reconocer delante del Señor cuán frágil y cuán humano soy.
Y eso me llevó a todo esto que les estoy compartiendo. Inmediatamente viene a mi mente lo de los 10 leprosos. Cuán fáciles somos para pedir, cuán fáciles somos para que nos den, pero cuán difícil es dar gracias a Dios. Note lo que hizo este leproso. Los 9 continuaron su camino siendo sanos. Me imagino que dijeron: vamos para casa, vamos a poder reunirnos en familia, qué chévere. Pero este se regresó, y aún estando de lejos, dice que a gran voz le dio gracias a Jesús. Se postró rostro en tierra, aleluya. Glorificó a Dios. Amados, y usted, amigo que me escucha, la gratitud nace de un corazón sano. La persona que se cree con derechos, la persona que cree que tiene derecho a todo, nunca es agradecido. El día que le falta algo de lo que él cree tener derecho, ese día se enoja, se amarga, se frustra, se resiente. La gratitud nace de un corazón sano. Cuando usted sabe que no tiene méritos para nada, cuando usted sabe que no es dueño de nada, cuando usted sabe que no tiene derecho a nada, sino que solo por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios y el favor de Dios, usted tiene y recibe lo que se le ha dado. Entonces usted tiene un corazón agradecido. Por favor, no más queja. Por favor, no más reclamos. Por favor, es tiempo de humillarnos y decirle al Señor: gracias, 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 gracias por todas tus bendiciones. Lo que hizo este hombre. Jesús pregunta: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Y me encanta, escuche esto, me encanta el resultado de una obediencia en fe. Me encanta el resultado de tener un corazón agradecido. Mire lo que Jesús hace con él en el versículo 19. Y le dijo Jesús, número 1, levántate. Número 2, vete. Y número 3, tu fe te ha ¿qué? Ojo, no dice sanado, tu fe te ha salvado. Aleluya. ¿De qué lo salvó? Lo salvó de la enfermedad. Y tuvo también vida eterna. Aleluya. Ojo, es fantástico esto. No solamente fue sanado, sino que también fue salvo. ¿Por qué fue sanado? Por un acto de obediencia en fe. Por eso fue sanado. ¿Y por qué fue salvo? Porque reconoció lo que Jesús había hecho con él. Reconoció la soberanía de Jesús. Y el Señor ahora le dice: levántate, ya es necesario lo que has hecho. Porque recuerde que él estaba postrado allí adorando, él estaba postrado alabando, él estaba postrado dando gracias, él estaba postrado allí diciéndole: Señor, gracias por lo que has hecho en mí. El Señor le dice: levántate, vete, tu fe no solamente te ha sanado, sino que tu fe también te ha salvado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Hermano mío, cuando hay un corazón agradecido, usted está preparado para recibir las bendiciones del Señor. Le hago una pregunta.
¿qué es más fácil, pedir o dar? Pues indiscutiblemente es más fácil pedir, porque esa es la tendencia de cada uno de nosotros. Pero este hombre, con la misma agonía que le pidió al maestro que le sanara, con esa misma intensidad vino a agradecerle al Señor. Cuando los hijos aprendan a ser agradecidos con sus padres, entonces van a tener mejor bendición y más puertas abiertas. Cuando los empleados aprendan a ser agradecidos con sus patrones, van a tener más oportunidad de ascender y de crecer. Cuando los patrones seamos más agradecidos con los trabajadores, tendremos mejores resultados. Cuando las esposas aprendan a ser agradecidas con sus esposos por todo su trabajo y su esfuerzo, tendremos mejores hogares. Cuando los esposos aprendan a ser agradecidos con sus esposas, tendremos mejores familias. Cuando un cristiano aprenda a ser agradecido con Dios, sin importar las situaciones que esté enfrentando, será un cristiano que tendrá los cielos abiertos a su favor. Aprendamos la gratitud. Necesitamos ser agradecidos. Es un llamado a la gratitud. No más queja, no más reclamos. ¿Y por qué esto? Y es que yo tengo derecho a esto. No, seamos agradecidos. Por eso el salmista dice: entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Por eso la Biblia dice: dad gracias a Dios siempre. Dad gracias a Dios siempre. La gratitud abre las puertas de la bendición. La gratitud abre las puertas de la salvación. Amados, de 10 que recibieron el milagro, solo uno. ¿Sabe qué le está pasando con la iglesia? Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, y pocos son los que hemos venido de regreso a dar gracias. Creo que tenemos que finalizar este gran año 2020 dando gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a darle gracias al Señor. Por eso hoy finalizamos nuestro proceso de siembra. Ya hoy finalizamos nuestro proceso. Durante toda la semana hemos estado dando nuestra siembra. Si hay motivos para dar gracias a Dios, son este año, hermanos, más que nunca. Por eso yo creo que mi siembra este año tiene que ser mejor, no porque esté comprando el favor de Dios, sino en gratitud a mi Señor, en gratitud al Creador, en gratitud al Señor. Por eso hoy hasta el mediodía estamos recibiendo la siembra. Usted que está aquí en el templo, al finalizar, toma su sobre y va y hace su siembra de acción de gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos y exaltamos y glorificamos tu precioso y maravilloso nombre.
Gracias, Dios, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por cada una de las personas que nos están escuchando en este instante, que podamos ser agradecidos, que los padres seamos agradecidos con los hijos, que los hijos sean agradecidos con los padres, que los empleados sean agradecidos con sus patrones, que los patrones sean agradecidos con sus empleados, que la esposa sea agradecida con su esposo, que el esposo sea agradecido con su esposa, que el cristiano sea agradecido contigo, oh Dios. Hay gratitud, hay gratitud. Queremos levantar nuestras manos y agradecer tus favores, tus misericordias, tus bondades. Queremos agradecer todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Queremos agradecer todo, Señor, lo que tú haces a nuestro favor. Te bendecimos y te glorificamos, porque eres bueno, porque eres el Señor de nuestra vida. A ti sea el honor, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te alabamos, porque eres bueno. Gracias, mil gracias. Alabe al Señor, alabe al Señor. Dele gracias porque le ha limpiado de la lepra del pecado. Dele gracias porque lo ha sacado del aislamiento en que el pecado lo tenía y ahora lo tiene aquí reunido y congregado, alabando y glorificando a su nombre. Dele gracias porque lo que había perdido por la lepra del pecado, familia, economía, amigos, hoy el Señor se lo ha devuelto. Dele gracias, dele gracias. Bendiga su nombre y adórele en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bueno y grande es el Señor. Amén.